Probablemente a ti también te dijeron que la historia del buen samaritano es sobre ayudar a las personas. Pero hay algo en esta historia que casi nadie ve. Un detalle que cambia por completo todo lo que te enseñaron. Y cuando lo descubras, te darás cuenta quién es realmente el buen samaritano. Esta historia no comienza con un tipo golpeado en un camino. Empieza con una trampa. Un maestro de la ley se acerca a Jesús. Este hombre era de la élite religiosa, un experto en la Torá, y pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Según el cristianismo actual, Jesús debió decirle: solo cree en mí y bautízate. O vende todo lo que tienes y sígueme. Pero esa no es la respuesta de Jesús. Hagamos una pausa aquí. La vida eterna en el siglo I no significa el cielo después de morir, sino cómo conecto con Dios hoy, en esta vida presente, cómo vivo el reino aquí y ahora. Jesús responde con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? El maestro de la ley responde: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: correcto, haz esto y entrarás en la vida y vivirás. Fin de la conversación, ¿verdad? Pero no. Porque el texto dice: pero él, queriendo justificarse, preguntó: ¿quién es mi prójimo? Ah, ahí está todo. Este tipo tenía una agenda desde el principio. No estaba buscando sabiduría, estaba buscando un debate teológico con Jesús. Porque él y Jesús no estaban de acuerdo en quién calificaba como prójimo. Y Jesús lo sabía. Entonces hace lo que mejor sabe hacer. Cuenta una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Ya ahí tenemos algo. Dice que bajaba, a pesar de que Jericó geográficamente se encuentra por encima de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es donde estaba el templo, era el centro espiritual más elevado. Por lo tanto, alejarse de Jerusalén siempre sería bajar. Para un judío, este hombre no solo se alejaba de Jerusalén, sino que se estaba alejando de Dios. Ahora, este camino tenía una caída brutal. Los romanos lo llamaban el camino de sangre, porque no era una metáfora. Literalmente aparecían cuerpos a menudo allí. Era un sendero angosto, pared rocosa de un lado y un precipicio del otro. En algunos tramos tenías apenas espacio para pasar. Los ladrones lo sabían, por lo tanto se escondían en las grietas, esperaban, atacaban y desaparecían. Y es en ese camino que el hombre cae en manos de ladrones. Le quitan la ropa, lo golpean y lo dejan medio muerto. Cuando pasa un sacerdote y lo ve, el texto dice que pasó por el otro lado. Pero cualquiera que conocía ese camino se hubiera reído ahí. Porque no hay otro lado. Recuerden, tenías una pared rocosa de un lado y el precipicio del otro. Entonces, cuando Jesús dice que este tipo pasó por el otro lado, literalmente está diciendo que se colgó como araña del muro y trató de pasar como un guerrero ninja americano con tal de no contaminarse con el que estaba medio muerto. Se arriesgó a caerse por el barranco con tal de no tocar al herido. Ese fue el nivel de esfuerzo que invirtió en no ayudar. Después pasa un levita, otro religioso que se dirige al templo, y hace exactamente lo mismo. Ahora, el sacerdote y el levita no eran malas personas en el sentido que solemos nosotros imaginar, sino que eran gente de bien, personas religiosas. Y su propia ley les prohibía tocar un cuerpo muerto. Por lo que esta situación era una zona gris, complicada para ellos. Es decir, estaban usando la ley como excusa para no ayudar a un necesitado. Y esta idea la estaba exponiendo Jesús frente a un maestro de la ley. Si tú estuvieras contando la historia en lugar de Jesús, ¿cuál sería tu tercer personaje? Probablemente un maestro de la ley.
Así la lección sería: cualquiera que esté en necesidad es tu prójimo. Ayúdalo. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice: entonces vino un samaritano. Y aquí es donde todo explota. Los judíos odiaban a los samaritanos. Era un odio generacional, una historia sangrienta. Cuando los asirios conquistaron el norte de Israel en el siglo 8 a.C., trajeron extranjeros para reemplazar a todos los deportados. Y así se generó una cultura mixta, mitad pagana, mitad antiguos israelitas. Y los samaritanos eran el resultado de esta mezcla. Para los judíos del sur, ellos eran traidores. Habían contaminado las costumbres hebreas con paganismo. Le habían robado el nombre de Israel sin tener ya más derecho a él. Habían construido su propio templo en el monte Gerizim, lo cual era un rival del templo de Jerusalén. Y cuando los judíos destruyeron ese templo en el siglo II a.C., el odio se hizo permanente. Habían judíos que al viajar de Galilea a Judea preferían dar toda una vuelta por el este rodeando Samaria con tal de no pisar tierra samaritana, así agregaran días a su viaje. Para el maestro de la ley, escuchar un buen samaritano es como decir un círculo cuadrado, un oxímoron. No puede ser una luz oscura. Pero en la historia de Jesús, el samaritano es quien ve al hombre, siente compasión, venda sus heridas con aceite y vino, que por cierto eran muy caros, lo pone sobre su cabalgadura, lo lleva ante un mesonero para que lo cuide, paga por su tratamiento y se va de viaje y promete que al volver pagará el resto. Es el héroe completo. Por cierto, una vez un compañero de teología hizo algunos malabares con esta historia. Me dijo que Jesús era el buen samaritano y la iglesia era el mesonero. Jesús puso a los desvalidos, a los necesitados, al cuidado de la iglesia y pagó 2 denarios. Como un denario es el salario de un día y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, cuando se fue de viaje prometió que volvería. Por lo tanto, ha ido de viaje ya 2000 años. ¿Sí? Y como Jesús lo contó en el año, cerca del año 30, cerca del año 2030 Jesús debería estar volviendo. Y si se demora un poco más, pues él dijo que lo pagaría cuando regresara. Y luego con un par de cuentas me dio la fecha exacta de la venida de Cristo. Es una historia curiosa, pero la verdadera razón por la que Jesús cuenta esta parábola es otra, por supuesto que es otra. Y tiene mucho más que ver con nuestro día a día. Ahora viene el giro genial que le da Jesús a la historia. Le pregunta al maestro de la ley: ¿quién fue de estos 3 el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Espera. ¿Ves lo que acaba de pasar? El maestro había preguntado: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? ¿Cuáles son los límites? ¿Hay alguna excepción? Jesús le da la vuelta y en vez de decir quién es el prójimo de estos 3, pregunta quién de estos 3 fue el prójimo del herido. Ya no se trata de identificar a quién amar, sino que se trata de ser tú quien ame. No se trata de poner límites a tu compasión, sino de romperlos. La respuesta es obvia, ¿verdad? El samaritano. Pero lo que ocurre a continuación es aún más revelador. Ni siquiera puede decir su nombre. De tal forma que el maestro de la ley responde: el que tuvo misericordia de él. Así de profundo es su odio. Ni siquiera puede nombrarlo. Como cuando odias tanto a alguien que no puedes pronunciar su nombre. Le dices mi ex, o esa persona, o el innombrable. Porque los nombres conectan, reconocen humanidad. Y cuando el odio es profundo, ni siquiera puedes pronunciarlo.
El punto de esta historia no es ayuda a la gente en la carretera. El punto es, tú eres el prójimo de aquel a quien más odias. El que te ha herido, el que ni siquiera puedes nombrar. Tú eres el prójimo de él. Y sé lo que estás pensando, Bastián, es imposible, tú no sabes lo que me hicieron. Y tienes razón, no lo sé. Y Jesús tampoco estaba ignorando el daño real. No estaba pidiendo negación emocional. Pero hay algo que Jesús sí sabía sobre el odio. El odio no castiga al que lo recibe, sino al que lo lleva y lo carga consigo. Cuando no puedes pronunciar el nombre de alguien, esa persona ocupa espacio en tu mente. Esa persona vive dentro de ti, vive contigo, come contigo, duerme contigo, está allí presente en tu cabeza ocupando ese lugar. Y tú crees que el odio te protege de ellos, cuando en realidad lo estás llevando contigo a todas partes. El perdón no es decir lo que pasó estuvo bien, no es reconciliación automática, tampoco es abrir la puerta para que te hagan más daño. El perdón es soltar ese peso, es devolverte ese espacio que esa persona está ocupando. Es poder pronunciar su nombre sin que te queme la garganta. Y ojo, no estoy diciendo que no pongamos límites. Hay personas que son tóxicas, que nos hacen mal y que está muy bien mantenerlos alejados de nosotros. Jesús no te quiere dejar en manos de los mismos ladrones que te hirieron. Pero aún así, perdonamos. No para ellos, sino para nosotros. Dejamos de culparlos, no para liberarlos a ellos de la culpa, sino para liberarnos a nosotros. Si sigues culpando a alguien, todavía estás cargando con culpa. Si te haces responsable y lo dejas ir, entonces eres libre. Esa es la forma en la que uno vive la vida eterna aquí y ahora. Esa es la forma de conocer más a Dios. Esa es la forma de entrar en la vida. Así que voy a darte el bonus final. ¿Quién es el samaritano en la historia? ¿Sabes? A Jesús lo llamaron de muchas formas durante su ministerio. Rabí, profeta, blasfemo. Pero uno de los atributos que le dijeron es que tienes demonio y eres samaritano. ¿Por qué? Porque Jesús no encajaba en ninguno de los estándares espirituales, no cuadraba en ninguna categoría limpia. Tanto los celotes antirromanos como los fariseos radicales de la ley, Jesús no acompañaba en sus fechorías a los malvados, pero los amaba a todos. Así que Jesús era un samaritano espiritual. Y es Él quien venda nuestras heridas cuando hemos caído. Es Él quien nos protege y nos salva. Pero Jesús, como el buen samaritano, no solo es nuestro Salvador, sino que muchas veces también es objeto de nuestro odio. Recuérdalo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanitos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice Jesús. Es decir, si a esa persona que no eres capaz de nombrar, le hiciste daño o es objeto de tu odio, Jesús dice, eso lo estás haciendo a mí también. Si no eres capaz de perdonarlo, no eres capaz de perdonarme a mí. Pero si lo amas, si eres capaz de liberarlo, de perdonarlo, de hacerle bien a quien más odias, entonces Jesús dice, a mí lo hicisteis. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que lo más probable es que a quien más odias, ese sea tu samaritano y ese también sea la forma en cómo estás amando a Jesús. Bien, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Y si quieres tener material adicional de nuestro canal, te dejo aquí nuestra página web. Y por último, si quieres ver también desde otra perspectiva una parábola que muy pocos han entendido, te dejo aquí la del hijo pródigo. Un abrazo a todos. Chao, chao.